Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Cómo estás? Bienvenido a Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho y hoy tengo un tema que no me gustaría estar tratando, pero que es necesario tratarlo para evitar, problemas futuros. Y estamos hablando del abuso infantil. Y uno, la verdad es que no imagina que un familiar, que un amigo cercano o que un maestro en la escuela de nuestros hijos pudiera hacerles daño. Y lamentablemente los casos de violencia sexual en menores es cada vez mayor. Los teléfonos móviles, el internet, están ayudando a expandir y también a alimentar contenido inapropiado que pone a los niños en riesgo de violencia sexual. Y algunos adultos utilizan este medio, el internet, para buscar relaciones sexuales con niños. Y sí los hay. También hay un aumento en el número y en la circulación de imágenes donde se producen actos de abusos de niños. Los propios niños también están pasando o se están enviando entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en los dispositivos móviles, en las redes sociales, y esto, ahora se conoce como sexting. Esto los coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso que es el cibernético. Según la OMS, en el 2002, y esto estamos hablando del 2002, imagínate, se estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. Esto según la ONU. Pero, ¿cómo darnos cuenta de que algo no está bien, que algo no anda bien? Carolina López, fundadora del Centro CENDES, Centro Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil y Juvenil, está aquí para ayudarnos a resolver esta y muchísimas dudas más. Estás en casa, en Everardo Radio. Tememos la violencia menos que nuestros propios sentimientos. El dolor personal, privado, solitario, es más terrorífico que el que cualquiera pueda infligir. Jim Morrison. Everardo Radio. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a Everardo Radio. Híjole, tema difícil y rollo en el que te has metido, ¿eh? Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que sí, un tema muy difícil en el cual no quisiéramos estar abordando. No tendríamos por qué estar abordando este tema, Everardo. No debería de existir, ¿no? Exacto, no debería de existir. Claro, pero ya que existe, la verdad es que la única manera en que podemos erradicar esto es la prevención. Exactamente. ¿Cómo surge el CENDES? CENDES es el Centro Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil y Juvenil. Aquí tratamos los conflictos de la sexualidad en los niños y adolescentes. ¿Cuáles conflictos? Pues precisamente la prevención del abuso sexual infantil. Hacemos todo tipo de prevención y educación. La prevención del embarazo temprano, la prevención de la violencia de género, la prevención de la violencia en el noviazgo, que hay muchísimo índice entre los chavos de secundaria, prepa, con una cuestión de violencia. Claro, que ahí te puedes dar cuenta si te van a tranquear o no te van a tranquear cuando te cases, ¿no? No, por supuesto. Y lo peor es que hay mucho índice, lo que pasa es que no se denuncia, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a esta parte, a educar, a prevenir, ¿no? Pero CENDES forma un programa PAS. El programa es el Programa Artístico para la Salud Sexual, donde trabajamos estas temáticas, pero a través de las actividades artísticas, que creemos que esta parte de llevarlo a los niños, de llevarlo a los jóvenes, es una manera en que se les pueda quedar más el tema, ¿no? Que tan solo un taller en el cual queremos ser muy reflexivos no es la manera, sino llevarlo a través de las emociones. Hacerlo más atractivo para los chavos, ¿no? Así es. Y que es bien importante, porque a veces no sabemos en dónde se encuentra el límite entre abuso sexual infantil o no. A veces pensamos que necesita haber penetración para hacer un abuso sexual y no necesariamente.
tienes toda la razón. Hay muchísima parte de los padres y confusión acerca de lo que es el abuso. Tengo mamás donde decían, es que mi hija me había comentado que estaba siendo observada por su tío mientras ella se bañaba, ¿no? Y ella dice, y yo no le hice caso. No le hice caso porque dije, está en la azotea, estaba paseando y fue un incidente. Sin embargo, la niña después reporta mucho tiempo donde el tío la observaba mientras se bañaba. La mamá confundía y decía, pues es que eso no es abuso, ¿no? Bueno, la confundió, sí, no estaba bien lo que hacía, pero no había un caso de abuso. Y no, en el abuso sexual abarca miradas, o sea... Pues ya es un acoso, ¿no? Claro, y es una intromisión a tu cuerpo, ¿no? Claro. La niña llegó muy afectada, muy afectada, porque ya tenía más de un año en que este tío la estaba observando. Obviamente, bueno, con unos índices de ya no querían entrar al baño, ¿no? Con miedos, con todas las secuelas que deja el abuso. ¿En qué casos es más vulnerable un infante para ser abusado? Ay, pues tenemos el 80% de los casos en el abuso sexual se da en casa por algún familiar o un conocido, ¿no? Cuando damos las conferencias siempre digo, espero no se asusten de las cifras que vamos a escuchar, sino todo lo contrario, darles herramientas a los papás para que sepan de qué manera pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Pero sí, cualquier niño es vulnerable al que eso abuso. Es bien importante, porque a veces pensamos, y lo hemos visto a veces en las noticias, es que en la escuela fulana de tal se presentó un caso de abuso sexual. Bueno, pues no necesariamente tiene que ser en la escuela, ¿no? Ya lo dijiste, en la familia, y lamentablemente es ahí donde se dan los casos de abuso, ¿no? La mayor parte. Tenemos estadísticas muy altas y la verdad es que dice la mamá, bueno, ¿y qué hago, no? Tengo que salir a trabajar y la abuela, el abuelo, la tía, el tío tienen que ir a recoger a los niños a la escuela y quedarse con ellos toda la tarde sin saber. Y bueno, ya pensamos que estamos con el ser de confianza y así debería de ser. Pero Exacto. Desgraciadamente no es así. Tenemos índices muy altos. ¿Influye el nivel socioeconómico? Para nada. Para nada. Lo que pasa es que la gente de altos recursos, de alto nivel socioeconómico, no va a denunciar, ¿no? De por sí denunciar, Everardo, es muy difícil. Y luego tratándose de un familiar, imagínate. Tratándose de un familiar, de verdad, es que la situación se vuelve muy vulnerable en todos los aspectos, ¿no? Las familias realmente se rompen. Entre la espada y la pared, ¿no? Sí, hay incluso, tengo casos de mujeres que se han divorciado, no porque el papá haya sido el abusador, sino porque fue el hermano del papá y el papá apoyó al hermano y la mamá, bueno, apoya a la hija y de verdad salen los casos muy fuertes, pero mucho de esto es ignorancia. Ahora, ¿quiénes son más abusados? ¿Los niños o las niñas o por igual? No está por igual. Tenemos un índice muy alto en niñas, sin embargo cada vez son los niños los que también están siendo abusados, ¿no? Pero el índice sigue siendo más de niñas, pero cualquier niño puede ser vulnerable, ¿no? Vulnerado ante un adulto, pues. ¿Y ahora qué pasa cuando el abuso es entre niño y niño, o niño y niña, o niña y niña? Claro, entre los niños en general se dice, bueno, ¿es juego sexual o es abuso sexual? ¿No? Antes se hablaba de que no existía abuso sexual entre los niños y que todo era juego. Y no, la verdad es que sí existe el abuso entre los propios niños, ¿no? Cuando un niño no quiere jugar y el otro lo amenaza para que juegue, cuando un niño ya existe la incomodidad para no jugar a esto que me está incomodando, y el otro niño obliga, ¿no? Y obliga por el hecho de decir, si no lo haces, le diré a mi mamá que rompiste el florero, ¿no? O le diré a la maestra que no hiciste la tarea, o le diré a mi mamá que sacaste un cero. O sea, ya cuando existe la amenaza, ya no es un juego, ya existe el abuso, ¿no? Que lo mismo sucede con los adultos, ¿no? Si le dices a tus papás, entonces los voy a matar. Uy, sí, pues es una manera de callar ¿No? al niño. En el caso de que sea amenazado, pero existe muchísima la seducción. Realmente un niño cuando es abusado, lo que hace el conocido o el familiar más bien es seducir, ¿no? Llegarle al niño por la parte de te doy, te regalo, nos la pasamos muy padre, te acompaño, estoy contigo. Sí, y aparte te doy todo el cariño que a lo mejor no estás recibiendo por otros lados. Y entonces no es tanto la amenaza, es
Si lo dices a tus padres, pues ya no van a querer que esté contigo y nosotros jugamos muy bonito. Si le dices, se van a enojar contigo, o a lo mejor la amenaza como más sutil, pero sí existe, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el índice más alto de abuso sexual que existe? Es decir, miradas, violaciones, ¿cuál es el que más predomina, por así decirlo? Existen todos, Everardo. La verdad es que hay pocas estadísticas en casos que lleguen, pero si nos vamos a lo que existe en denuncias, que son las que se toman, pues es más por violación, ¿no? Porque precisamente existe la idea de que, bueno, es que a lo mejor si son miradas nada más, no fue un abuso y no lo denuncio. Que hablando de violación puede ser violenta o no puede ser violenta, puede ser gradual, ¿no? Gradual, y en los niños muchos, los agresores se enfrascan en la idea de, pues ella quería, ¿no? Ella también quería, ella también me coqueteaba, ella nunca dijo que no quería. Pues no, la verdad es que un niño no sabe de lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Claro, por eso existe el abuso, ¿no? Hay una gran diferencia entre la edad, la madurez, el poder que ejerce un adulto sobre un niño. Claro. ¿Y hay algún tipo psicológico identificable dentro de los abusadores? Bueno, fuera. No existe. Se han detectado ciertos rasgos, ¿no? Pero no existe. Eso es lo peligroso de decir, ¿por qué no los podemos identificar, no? Una persona puede salir a trabajar, ser una persona exitosa, ser una persona muy estable, que parece emocionalmente, ser una persona triunfante, ¿no? Que le va bien. Así como puede ser una persona, pues todo lo contrario a lo que acabamos de decir, y no es abusador, ¿no? Claro. No hay identificado todavía rasgos donde podamos decir, cuídate de ¿no? Digo, en la infancia, cuando yo crecí en Guadalajara, y mi mamá nada más me decía, cuídate del señor del costal. Te lo juro que a la fecha tengo la mente de un señor con Pero además, costal, el señor del costal era como Brad Pitt, estaba guapísimo. No, porque nos han acostumbrado a que aquellas personas desaliñadas, que no son triunfantes y demás, son a las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Aquellas que se visten bien, trajeados, bien perfumados, pues a estas no nos dan más confianza. No, es cualquier persona y de lo que se dedique, ¿no? Porque podemos decir, es una ama de casa, es un papá trabajador, es un sacerdote, es un político, es un profesionista. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Por eso lo difícil de poder detener el abuso sexual. No hay otra manera más que prevenir a los niños. Híjole, las preguntas que vienen en el siguiente bloque pues son muy interesantes. Empezando por si un niño se da cuenta que está siendo abusado sexualmente y también cómo identificar que nuestro hijo está siendo abusado sexualmente. Aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Has conocido algún caso cercano de abuso sexual infantil? No conozco a nadie, pero siento que es un tema muy delicado en el que hay que poner mucha atención porque pues son los niños y no tienen la culpa de la gente enferma que existe. ¿Por qué crees que se dé el abuso infantil? Pues yo siento que existen varios problemas que llevan a la gente a tener trastornos mentales y que generan varias enfermedades. Una de esas es las personas que abusan de los niños y hoy en día pues se ve con más frecuencia. ¿Cuáles crees que sean los daños que se les provocan a los niños abusados sexualmente? Pues un niño que es abusado sexualmente pues puede generar diferentes traumas que pueden explotar en ser retraídos, ser unas personas violentas o tener diferentes tipos de problemas en su vida, es lo que yo pienso. ¿Has conocido algún caso cercano de abuso sexual infantil? Sí, desgraciadamente sí, y fue obviamente en la familia. ¿Por qué crees que se dé el abuso infantil? Porque creo que pues obviamente siempre el víctima termina siendo victimario.
es un patrón de conducta. Entonces, desgraciadamente, la gente que se vuelve abusadora, pues trae conflictos de haber sido abusado. ¿Cuáles crees que sean los daños que se les provocan a los niños abusados sexualmente? No, pues son demasiados. Todo también depende de la edad de que sea abusado, porque todo depende de la conciencia. Claro que eso se queda registrado, que algo pasó en tu cuerpo. Los daños pueden ser pues desde emocionales hasta físicos, ¿no? Muchas veces son desgarramientos, son pues distorsión mental, emocional. Tienden a tener pues obviamente se sienten desvalorados. Ese es el principal perfil de un niño abusado. Se siente desvalorado, no siente que pertenece. ¿Has conocido algún caso cercano de abuso sexual infantil? No, hasta el momento no. Afortunadamente creo que es algo que en mi círculo de amistades y familia no se ha dado el caso. ¿Por qué crees que se dé el abuso infantil? Seguro es por una cuestión de enfermedad, o sea, algo más psicológico. Estoy súper segura y confiada en que las personas que llegan a tener ese tipo de acciones con un menor o con cualquier persona, finalmente tienen un problema muy severo en la cabeza. ¿Cuáles crees que sean los daños que se les provocan a los niños abusados sexualmente? Pues para mí creo que son daños irreparables, o sea, a pesar de que puedas contar con todo el apoyo, sí te genera como ese cierto rechazo hacia las personas. No te explicas por qué hay gente tan enferma que puede causar tanto daño a criaturas o a personas tan inocentes, ¿no? Con un alma realmente pura, pero son marcas que por más que tengas la ayuda profesional no las vas a poder quitar. Everardo Radio. Así es, mi querida Carolina, pues bien interesante el tema. Ahí están las creencias. Ya dijimos que no se puede identificar a ciencia cierta quién puede ser un abusador, que puede ser cualquiera. Y hay un detalle muy importante. ¿Cómo puede darse cuenta un niño o una niña que está siendo abusado sexualmente? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Mira, puede pasar muchos años que un niño esté siendo abusado y no darse cuenta que fue abusado hasta la adolescencia y hasta que entra, digamos, mayor madurez y sepa que fue abusado, ¿no? Muchos niños no se dan cuenta que son abusados. Por eso es difícil a veces de detectar. Los papás notan al niño, pues, bien, ¿no? Sin ninguna secuela. Las secuelas que da el abuso. Porque los niños no saben ni por qué son a lo que veamos seducidos, ¿no? Claro. Con el yo te acompaño, yo te guío, yo te escucho, yo te abrazo, yo te apapacho, yo te doy cariño. En esa confusión el niño así lo piensa. Y es hasta la adolescencia aproximadamente cuando se dan cuenta que fueron abusados, ¿no? Y es hasta entonces que las secuelas del abuso llegan. Muchos no. Otros niños se dan cuenta perfectamente porque su intuición se los dice, ¿no? Ellos saben que hay algo que no está bien. Sobre todo cuando recibieron o han recibido herramientas, es muy fácil que ellos puedan detectar que algo no está bien, que algo está pasando y que aquello no les gusta. Entonces, si es un niño que sí ha recibido herramientas, es un niño que sí lo va a hablar. Claro, lo va a detectar, va a decir, hey, algo está pasando. Así es. Que esa es la labor que está haciendo Carolina, muy, muy importante, y que justamente hay que prevenir. Pero ¿cómo podemos saber que nuestro hijo está siendo abusado sexualmente? Porque ahorita dices, bueno, pues a lo mejor no se nota. No. Así de decir, bueno, es un niño que, para empezar, a lo mejor no le gusta ir a esa casa, ¿no? Que a veces no escuchamos. No quiero ir a esa casa, o no quiero ir a la escuela, o el maestro no me gusta, o esta parte que los niños dan ciertos mensajes que a veces los adultos no escuchamos, ¿no? Que pareciera que es un berrinche, que pareciera que es algo. Que ojo, no necesariamente tiene que estar siendo abusado sexualmente si no quiere ir a la casa del tío que le cae mal. Claro, no, pero sí son detalles que debemos de escuchar. ¿Por qué? La siguiente pregunta es ¿por qué? Porque no quieres ir, papi, indagar, ¿no? Exactamente. De repente en los familiares, y tenemos todavía la costumbre de decir, si el niño no saluda es un grosero, ¿no? Es un maleducado. Entonces los niños también dicen, no me gusta saludar, no me gusta que me bese mi tío,
¿no? Y mi tío me besa de una manera que no me gusta. No me gusta, o sí. mi tía, ¿no? Porque no, ya no son nada más hombres, también son mujeres, pero bueno. Y que generalmente siempre pasa, ¿no? Están chiquitos los niños, 2, 3 años, saluda y dale beso y a veces los niños no quieren. Sí, y abrázalo. Y sí, la verdad es que si vamos a educar también es tener en cuenta lo que los niños nos dicen. Claro. Entonces una manera de detectar es también lo que el niño está diciendo. Si el niño no quiere ir a casa, si no quiere recibir besos, pero de ahí de más es muy difícil detectarlo. Vaya, si es que está siendo seducido, porque hay que tener en cuenta eso, que puede, sobre todo por un familiar, no dar señales. Pero otras señales, y las señales más fáciles para detectar, no son las físicas tampoco, porque volvemos a lo mismo. Puede que el niño no esté dejando secuelas físicamente. Tampoco son las emocionales, porque en las emocionales puede ser cualquier cosa, como bien dijiste, la llegada del segundo hermanito, el divorcio de los padres, algo le está pasando en la escuela, entonces puede ser en cualquier cosa, y entonces los padres no saben, no pueden detectar y decir, es que tiene pesadillas, está siendo abusado. No. Es que tiene regresiones, está siendo abusado. Tampoco, ¿no? Claro, entonces, perdón, digamos que siempre hay que, algo que les moleste, siempre hay que preguntar el por qué. Sí, claro. ¿No? Y hay que indagar. Obviamente puede no ser un abuso, pero a lo mejor está haciendo otra cosa que hay que poner atención. Pero una de las características que sí nos podemos dar cuenta son los comportamientos sexuales del niño, ¿no? Si el niño empieza a decir palabras que no se utilizan en casa, hay que checar por qué. Si el niño empieza a jugar, a tener juegos sexuales entre sus otros hermanitos, hay que ver por qué. Si el niño o la niña empieza a tocar a algún miembro de la familia o a sus compañeros y recibe de la maestra de que está tocando a otros, hay que ver por qué. Esa parte no es tan natural de los niños. Vaya, los niños empiezan a vivir su sexualidad, pero es de otra manera, ¿no? Cuando ya vemos comportamientos que no son adecuados en la edad que tiene mi hijo, hay que checarlo. También una de las partes es las palabras con las que nombra las partes íntimas, ¿no? Si a lo mejor en casa siempre se acostumbra a decir pene, vulva, los nombres que van, y el niño llega con unas palabras a lo mejor vulgares, por llamarlas así, hay que detectar por qué, dónde las está aprendiendo y por qué las está aprendiendo. Así es, la masturbación excesiva también, es normal que los niños se masturben, pero hay una incidencia en mucha obsesión por la masturbación. Esos rasgos sexuales son los que sí podemos detectar, los que sí nos dicen algo está sucediendo con su sexualidad, ¿no? Los demás también, en los físicos, pues, si presenta moretones, si presenta infecciones vaginales, por ejemplo, ¿no? También flujo, podemos detectar que puede ser algo, aunque volvemos a lo mismo, el abuso sexual no solo se da con penetración, ¿no? Exactamente. Y hay un caso muy importante que es, por ejemplo, cuando el niño pues está explorando su sexualidad con la hermana, por ejemplo. Sí, y volvemos a lo mismo, puede ser juego, ¿no? Los niños exploran, sí, tienen curiosidad, sí, de saber por qué son diferentes, si son entre iguales, a lo mejor a medírsela, a checar que no, qué pasa con la sexualidad. Esa manera es como natural, si lo podemos llamar de una manera. Están explorando y están aprendiendo, pero sí es un juego porque los dos tienen la inquietud de hacerlo, ¿no? ¿Y qué hacemos como papás si nos enfrentamos a una situación de esas? Primero, ¿no? Yo siempre digo a los papás, bueno, ¿y qué pasa? Porque todos dicen, es un juego sexual. Bueno, sí, ¿qué pasa cuando abro la puerta y los niños están muy queditos y wow, están desnudos los dos, ¿no? Incluso hasta a lo mejor tocándose. Lo primero que hay que detectar es si no es un abuso, porque si uno de los niños lo está viviendo como un abuso, es la secuela como si lo viviera como un adulto. Entonces, primero detectar si no es abuso. No lo vas a preguntar en el momento. En el momento dices, vístanse, vamos a que me ayuden a hacer la gelatina, ¿sí? No, ¿por qué? Porque todo es educación ¡Ay, sexual. qué difícil, Carolina! No, hombre. Claro, pero cuando lo conoces, respira profundo, porque las palabras que dice mamá o papá son importantísimas y muy marcadas en los niños. Es que yo me imagino en esa situación y digo, bueno, yo les grito en el momento, ¿no? Sí. A ver, ¿qué están haciendo? ¡Vas! Sí. O cochinos, ven nada más, a ver, quítense de ahí, ¿qué pasó? ¿No? Sí. Es vístanse y los espero en la cocina para que... Es tomarlo
de la manera más calmada posible, Sí. como si no pasase nada. Sí, y ya entonces, después de eso, y mientras te están ayudando, tú preguntas, ¿qué estaban haciendo? Unos niños que son comunicativos y que lo ven tan normal te van a decir, estábamos jugando. Es que fíjate que le noté a mi hermanito o a mi primo que tiene esto y yo no lo tengo, ¿no? Y entonces ahí empiezas a educar, ¿no? Okay, sí, Puedes agarrar un libro y decir, mira, anatómicamente Sí. son diferentes, y entonces aprovechar todas las oportunidades que tienes para educar. Es difícil, muy difícil, porque todos tenemos historia, Everardo. Exacto. Y nosotros, como fuimos educados, pues con esta parte tabú de la sexualidad, Sí, en que es sí, sí. mala, cochina, fea, pecaminosa, entonces es muy difícil ver a nuestros hijos de esta manera, pero Claro. hay que cambiar, por eso hay que informarnos, ¿no? ¿Crees que hay mucha libertad actualmente con los niños No, que no, no, permita el abuso? No, la educación da libertad, la educación bien llevada, ¿no? Esa sí da libertad. Nuestros niños no están siendo educados, entonces no. Hay mala información, muchísima mala información por todos lados, y es lo que ahorita los padres de familia no saben por dónde dirigir, porque no estamos... Nos ganó, ¿no? Nos está Exacto. ganando a los adultos todas las cuestiones sociales, las redes sociales, la publicidad, la televisión. Por Es que los supuesto. niños de ahora son diferentes. No, una mamá me decía en una conferencia, es que no, mi hijo sabe más que yo. Sabe mucho más, y muchas mamás la apoyaron. Sí, es cierto, nuestros hijos saben más que nosotros. Y yo digo, espérense, no es cierto. Pues tiene que ser al revés. Claro, no, además Y no es ellos no es que cierto. sepan, están mal informados. Tienen mucha información. Que nosotros no teníamos a su edad, es verdad. Pero no quiere decir que sepan más. Saben más equivocadamente, y eso es lo peligroso, ¿no? Exacto. Que tienen mucha información equivocada. Entonces, le digo, no te creas eso de que tu hijo sabe más. Tú tienes una historia, le llevas muchísimos años, tienes sentido común, has aprendido, tienes los valores mucho más fundamentados. Entonces, no, con esa intuición que tú te Claro. cargas, por ahí puedes darle, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y cuáles son los efectos psicológicos de un niño o niña abusada? Que nos estás diciendo que en el momento tal vez no aparezcan, pero ¿qué pasa cuando ya se es adulto? En el abuso sexual se transforma con el paso del tiempo, primero tu sentido de confianza, ¿no? Sobre todo cuando has sido abusado por un familiar o un conocido. Esa parte de la confianza se deteriora. Claro. Tu autoestima también se deteriora. Tu personalidad en cuanto al sentido que tienes de tu personalidad, ¿no? Cómo la vives, cómo vas viviendo esos cambios que van teniendo como naturales en el Claro. ser humano. Y además se transforma la parte de la confianza, bueno, que ya te la comenté, que esa es súper importantísima cuando has sido sobre todo abusado sexualmente por un familiar. Que el abuso sexual es tan grave en muchas ocasiones por eso. Porque, bueno, es grave en general, pero claro. cuando es cometido por un familiar, mucho más, ¿no? Sí, sí, es sí, mucho sí. más grave. Pero más grave se vuelve cuando este abuso no le creyeron al menor, ¿no? Cuando no le creyeron, cuando la mamá dijo, no es cierto. ¿Cómo tu tío te va a estar haciendo eso? Híjole, de verdad que a un niño que no le fue creído, se vuelve peor las consecuencias, las secuelas para cuando se es Híjole, adultos. Sin claro. embargo, tampoco quiere decir que, es que fue abusado, ya se echó a perder su vida. No es cierto. Un niño que sí le creen, un niño que empieza un tratamiento, que es abordado, es un niño que va a ser realmente muy pronto Claro. salvado, por llamarlo. Claro, y me imagino que si eres abusado y de repente tienes el apoyo de tus padres, ¿no? O de los familiares cercanos que estén contigo y te creen, bueno, pues esa autoestima se refuerza, ¿no? Por supuesto. Y si no, Refuerzas imagínate, todo, te sientes solo en la vida si no te hacen caso. Es doblemente peor el que no te hayan creído que el abuso en sí. Cuando te creen,
cuando te empiezan el tratamiento, cuando te acogen, realmente lo que tú acabas de decir, se refuerza la autoestima, se refuerza la confianza, se refuerzan todos los aspectos que realmente el abuso pudo haber sacado, ¿no? Oye, Carolina, ¿y algún caso muy difícil que puedas compartir con nosotros? Fíjate que hay un caso que me impactó mucho ahorita, el caso de una señora que me llama por teléfono y me dice, la señora muy afectada, obviamente, y me dice, fíjate que mi hijo de 10 años, hace 7 meses le vi en su tablet que tenía pornografía. Entonces, platiqué con él, platicamos su papá y yo acerca de por qué tenía pornografía y bueno, les estuvimos explicando lo que es la pornografía y demás. Pero al día de ayer me acabo viendo su tableta, me doy cuenta que tiene fotografías muy fuertes, pero tomadas con su hermanita, ¿no? En un aspecto muy pornográfico, ¿no? En posiciones que los niños todavía no saben. Claro. Entonces, la mamá en ese momento, por lo que estaba preocupada y por lo que me llamaba, era por la niña de 4 años, su hermanita, que ahí se fue abusado por su hermano. Ella hablaba ¿De cuántos años el hermano? 10. Okay. Entonces ella hablaba así como, es que mi hijo es un depravado y abusó de su hermanita y ya incluso la quité, ya yo duermo con ella y demás. Y yo, sí, vamos a checar qué pasa con la niña, pero espéreme, quien más me preocupa es el niño, ¿no? El niño, ¿qué está pasando con el niño? ¿De dónde está adquiriendo esa información y por qué? Efectivamente, ¿de dónde está adquiriendo la información? Claro. ¿Quién le está diciendo que tome estas fotografías, no? Entonces ya se ha investigado y efectivamente el niño estaba metido en una red, en las redes sociales, donde había personas que lo estaban obligando a que se tomara fotografías él y que tomara fotografías a la niña y que se tomaran fotografías juntos, ¿no? Sí. Entonces el niño ya está muy afectado, claro. Obviamente la mamá pues más, o sea, la hermana es todo lo que afecta. Este sentido es muy fuerte. Sí, se puede destruir una familia, ¿no? Sí, si no se tiene claridad hacia dónde ir. Por eso te decía, la educación da libertad. Sí. Porque una vez que tienes una orientación, ya sabes que es difícil, sí, pero se puede salir, ¿no? Claro. Y es que acabamos de tocar un punto muy importante, las redes sociales. ¿Cuánta libertad le das a tus hijos de agarrar un Facebook, un Twitter, etcétera, etcétera? Porque mira, la gente es mañosa, y si buscan la manera de llegar a los niños que son muy vulnerables también en ese aspecto, imagínate, ¿no? Pues ahí está este caso que nos comentas, muy delicado. Mira, ahorita te hablé de la pornografía infantil, que bueno, entra dentro del abuso sexual. En México es el primer lugar en abuso sexual infantil y en pornografía infantil. Realmente está muy fuerte esta parte de la pornografía infantil. Las redes sociales, ya los agresores ya nada más es, bueno, te voy a raptar, te cito en algún lugar, quiero tener relaciones contigo. No, ya ese es más, ni siquiera te toco, ¿no? Claro. Pero te obligo e induzco a que tú lo hagas. Y entran los niños a una manera de chantajes y de amenazas muy fuertes para poder tomarse esas fotografías, por ejemplo, ¿no? Que incluso no solo en las redes sociales, ¿eh? Claro. Tenemos casos de precisamente familiares también que lo hacen y los familiares dicen, bueno, pero si no lo toqué, no, ni siquiera lo vi, pero le pide al niño tomarse fotografías. Oye, pues mándame una foto por WhatsApp, ¿no? Así es. Y de ahí van subiendo, ¿no? Ahora mándame esto. Y entonces empieza la amenaza, empieza el chantaje, si no lo quieren hacer. Y cuando menos piensa el niño está envuelto, de verdad, en una situación que no es para su edad, que no qué debe difícil. ser. Sí, qué claro. Difícil. Oye, Carolina, ¿te parece si regresamos con los tips y las sugerencias que le puedas dar a los niños, a los papás y a las mamás que están escuchando este podcast? Perfecto. Aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Pues sí, mi querida Carolina, ha llegado el momento de dar las sugerencias, los tips para las mamás, para los papás y también para los niños que nos están escuchando en este momento, para que sepan defenderse ante un acosador sexual. Claro, y fíjate que no es tan difícil. De repente en las conferencias con los papás les digo, levanten la mano, ¿quién de ustedes
le dice a sus hijos, no debes de tocar las partes íntimas de nadie, ni dejarte tocar. ¿No? Todos, de verdad, todos en todas las escuelas en las que estoy, levantan la mano. Digo, qué bien, al menos llevamos un paso adelante. Sin embargo, no es todo y a veces es hasta más perjudicial. Te voy a platicar por qué. Si un niño imagínate que un maestro, un tío, un adulto conocido, que se supone está en la confianza, le pide al niño que se desnude. ¿Qué crees que haga el niño, aun cuando sus papás le dijeron, nadie debe tocar las partes íntimas ni dejarte tocar? Cuando le pregunto esto a los papás, casi todos dicen, no, pues va a decir que no, porque ya le dije. Cuando hablamos en tema del poder, de la madurez que tiene el otro, de lo que puede causar esta parte pues del poder, ¿no? Que tiene un adulto hacia un niño, se dan cuenta que no es cierto. Un niño que quizá aún recibiendo estas indicaciones acepte. Imagínate que el maestro le dice, te voy a reprobar si no lo haces. Pues lo va a hacer. No, porque si me reprueba me van a pegar mis papás o me van a castigar mis papás. Claro, ¿no? Lo va a hacer. Y además, muchas veces, el abuso, ya dijimos, no viene a través de una amenaza, ¿no? Viene a través del juego, del soborno, del te doy regalos y demás. Entonces es muy fácil que un niño pueda caer y decir, pues sí. ¿Qué va a pasar cuando el niño aceptó y supongamos que se desvistió, se desnudó? Cuando ya pase el proceso, no le va a contar a sus papás. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que los papás le dijeron. Claro. ¿No? Esas palabras de nadie debe tocar, no debes dejarte, ¿no? Tenía una mamá que me confía y me dice, yo llorando le pedí a mi hijo de 3 años que por favor me prometiera que nadie nunca lo iba a tocar, ¿no? Que no se iba a dejar tocar por un adulto, porque ella fue abusada, ¿no? Claro. Y entonces, imagínate la carga al niño, ¿no? ¿Cómo un niño de 3 años puede decir, sí, mamá, te lo prometo que nadie le va? Pues no depende del niño. Ni del de 3, no depende ni del 4, ni del 5, ni del 10, ni del 12 siquiera, ¿no? Entonces, bueno, caemos en esta en cuenta, porque sí es una parte, pero no lo es todo. Hay más herramientas que el niño debe de saber que solo decirle que nadie debe de tocarlo. Claro. ¿Cuáles son estas herramientas? Primeramente, conocer perfectamente y reconocer las partes íntimas. Sin embargo, no lo es todo tampoco. Sí. Porque realmente nosotros cuidamos como que el abuso es tocar las partes íntimas nada más. Sin embargo, todo el cuerpo es sexual, ¿no? Ya lo dijimos también, las miradas, ¿no? Así es. Todo el cuerpo es sexual, entonces efectivamente a veces nada más procuramos tiene que conocer sus partes íntimas para que nadie lo toque. No es lo único que debemos de proteger, vaya, ¿no? Claro. Pero sí es importante que las conozca y las sepa nombrar y sepa las diferencias, ¿no? Atender cuando el juego se convierte en abuso. Decirle al niño, un juego, pues es cuando algo tú también lo quieres jugar, cuando ya existe la amenaza, cuando existe incomodidad, cuando alguien te pide guardar el secreto, cuando existe el chantaje, ya no es un juego, se convierte en un abuso, ¿no? Entonces podemos decir ahí que si te amenazan y me lo dices, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando entre niños iguales, ¿no? Okay. Porque si hablamos de un adulto a un niño, los adultos que son agresores por lo regular dicen, ¿qué? Yo estaba jugando, él quería jugar, no lo lastimé, él también quería. No, esto no se vale entre adultos, ¿no? No existe el juego entre adultos, estamos hablando de niños entre iguales. Recordemos ahorita 4 años de diferencia, aún entre niños ya es una edad donde aún así existe el juego, se convirtió en un abuso. ¿Por qué? Por la diferencia de aprendizaje, conocimiento, madurez y demás, ¿no? También hay que ayudarle al niño a que reconozca cuando un regalo se convierte en soborno. No todos los regalos son regalos, muchos de ellos son sobornos, ¿no? Cuando te piden hacer algo a cambio de ese regalo. Eso es un soborno. Ese es un soborno, ¿no? Y en el abuso existe muchísimo. Te regalo, te doy este vestido, te regalo esta bicicleta, te regalo este juguete, pero a cambio tendrás que jugar conmigo a lo que yo quiera, ¿no?
saber enseñarle a diferenciar los secretos buenos de los secretos malos. Cuando que en mi casa no hay secretos, no es cierto, todos tienen secretos, es parte del ser humano, pero hay secretos muy buenos que incluso nos hacen sentir bien. Por ejemplo, el papá puede llegar y decirle, no le digas a tu mamá que le voy a traer mariachi porque es su cumpleaños. Ese es un secreto. Y el niño, bueno, se siente bien, es cómplice y sabe que no hay ninguna maldad, pero hay secretos no buenos, ¿no? Hay secretos malos que sí hay que decirlos. Y una parte importantísima, hay dos importantísimas. Una, que el niño tiene que saber, en dado caso de que algo le sucediera, con quién tiene que acudir. ¿Con qué adulto le tiene confianza? Que tenga toda la confianza, exacto. Toda la confianza. Porque de repente es, a mí me tienes que decir todo, ¿no? Dice la mamá. Sí, cómo no. Y la mamá llega cansada, enojada, gritona, sin tiempo. No, cállate, no digas. O sea, no. Y el niño, obviamente, si nada más le enseñamos que es la única a la que le tenemos que decir, queda indefenso. Claro. No, si no estuviera mamá, ¿quién más? ¿Con quién acudirías? Puede ser hasta una tía, un tío que le tenga toda la confianza. Claro. Es más, hasta el vecino a lo mejor, ¿no? Ese vecino que tiene toda la confianza en él y decir, sí, es que a él le tengo confianza y con él acudiría. Eso es que sean adultos. Y la otra parte es esta parte de la intuición, la corazonada. Aquello que sabes que tu cuerpo te dicta que algo no está bien, ¿no? No le hacemos caso. Por lo regular no nos enseñan a dictar eso que tú sientes, que tu corazón te late muy rápido, ese hueco en la panza, ese sudor. Eso que te incomoda. Eso que te incomoda, hazle caso a esa corazonada, ¿no? Y lo podemos enseñar desde pequeños. Es decir, por dónde te late sí, por dónde te late no, ¿no? A saber que eso que late, hacerle caso. Exacto. A esa parte de la intuición. Y digamos, bueno, son así como los principales en los que hay que decir, bueno, también que su cuerpo es su territorio, que aprenda a decir no aún que sea algún familiar o un conocido, ¿no? Exacto, que sepan cuándo y por qué decir que no. De repente enseñamos, es que debes de obedecer, tienes que ser un niño obediente, a tu maestro y a todos tus Y a los adultos se les hace caso. Sí, aguas, ¿no? Con esas palabras, porque los niños es, bueno, pues sí, voy a ser obediente. Oye, pues Caro, muchísimas gracias por todos estos tips. Y tienes una obra de teatro maravillosa que estás llevando a todos los niños para prevenir el abuso sexual. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, efectivamente, esta obra se llama Corazonada, precisamente Corazonada, hablando sobre esta parte importantísima. Estamos ahorita en temporada del 21 de mayo al 25 de junio, todos los sábados a las 4 de la tarde, en el Dispensario del Valle, que se encuentra en Nicolás San Juan, 616, en la Colonia del Valle, entre Torres Adalid y Luz Aviñón. Ahí estamos del 21 al 25 de junio, del 21 de mayo al 25 de junio a las 4 de la tarde. Y esta obra es una obra que de verdad tiene todas las herramientas para que los niños sepan detectar. Claro. Y bueno, pues llega a la emoción, no a la reflexión nada más con un taller, ¿no? Sino que hay que llegar a la emoción y saber cómo. Les ha ayudado mucho a los papás para iniciar esa conversación con sus hijos, porque dicen, es que es muy difícil cómo le enseño a mi hijo que debe de ser protegido y más por un familiar. Bueno, vayan a ver la obra y verán de qué manera pueden ayudar. Exactamente. Y redes sociales donde te puedan encontrar, digo, para la gente que está descargando este podcast y ya pasó la temporada, bueno, seguramente se seguirá poniendo en escena esta obra. Sí. Así es que tus redes sociales para que te sigan, mi querida. Estamos en Facebook, como corazonada.sendes. Un mail, si nos quieren escribir, cualquier cosa, contestamos todos los mails. A veces nos tardamos un poquito, pero todos los contestamos. Es programa paz con doble S, @sendes.com.mx o nuestra página www.sendes.com.mx. Exacto, que Sendes es con C, ¿ok? Así es que síganla a la de ya. Y también, pues, si están pasando por este momento que es un poquito difícil, o bastante difícil, diría yo, bueno, pues acérquense también al centro con Carolina para que les puedan dar apoyo. Les damos apoyo, orientación y todo lo que necesiten. Así es que ya lo saben. Pues muchísimas gracias a ti que descargas este podcast. Saludos hasta donde quiera que te encuentres. Recuerda descargar gratuitamente la aplicación para dispositivos móviles Android. La encuentras como Everardo Radio, es totalmente gratuita. Suscríbete también gratuitamente en iTunes para que tengas los últimos 20 podcasts. Y por supuesto, si quieres escuchar contenido adicional, leer contenido adicional y escuchar todos los podcasts, ingresa a www.everardo-camacho.com. Va de nuez, www.everardo-camacho.com.
everardocamacho.com. Mi nombre es Everardo Camacho y nos escuchamos en la próxima emisión. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.